hermanos, que la paz y el gozo del Señor estén en sus corazones. Les habla su amigo y hermano en Cristo, Rubén García. Bueno, pues es una alegría que esté aquí sintonizando esta bendita señal de María Visión y aquí su programa Tiempo de Evangelizar. Quiero mandar unos saluditos a la ciudad de Tijuana, a toda la renovación carismática de esa bella ciudad. También mando saludos a mi hermano Sergio y Matzi Rodríguez Pérez, que junto con ellos y su hijo me dieron hospedaje cuando estuve por aquellos lugares. También, de una forma u otra, a todos los hermanos que estuvieron presentes en este gran congreso de la renovación carismática. Y bueno, queridos hermanos, pues hoy el tema que vamos a tratar es la renovación carismática católica. Ese es el tema de hoy. Pero vaya preparando su corazón, vaya preparando todo su ser y vamos a ver este video para que de una forma u otra usted se vaya preparando para que escuche el mensaje del día de hoy. Y este video es de nuestro hermano Mauricio Allen y el título es Mándame ir a ti. Bueno, queridos hermanos, qué hermoso video de nuestro hermano Mauricio Allen con este bello canto, Mándame ir a ti. También le mandamos saludos, ¿no?, a este chico que ha dedicado su voz, su talento, ¿no?, a servirle al Señor. Bueno, queridos hermanos, como dijimos antes del corte, el tema que vamos a meditar en este día lo hemos titulado La renovación carismática católica. La renovación carismática católica. Pero como cada jueves quiero que sea la bendita palabra de Dios la que nos ilumine en esta reflexión y para ello vamos a ir al Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Así que vaya apuntando ahí en su Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra la renovación carismática o cuando algún amigo, algún familiar te habla de la renovación carismática católica o muchas veces se le llama también la renovación católica en el espíritu, hay varios títulos, pues más conocida como la renovación carismática católica. Muchas veces cuando no se sabe realmente sobre este bendito apostolado, sobre este bendito ministerio se pudiera llamar, pues a veces pensamos, como he escuchado decir a mucha gente, no, es que ellos son de otra religión, no son católicos. Hay gente que dice, no, es que ellos son de una secta, no son católicos. Pero déjeme decirle, para que usted quizás no se vaya con esa idea de lo que le han dicho, sino que realmente sepamos de este bello movimiento dentro de nuestra iglesia. Fíjese lo que decía nuestro querido el Papa Juan XXIII, hacía esta oración, dice, renueva en nuestros tiempos los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Repite una vez más, renueva en nuestros tiempos los prodigios como de un nuevo Pentecostés. El Papa le pedía al Señor que por medio de su Espíritu Santo renovar una vez más esos prodigios, ¿no?, como en Pentecostés. Y como decíamos la palabra en Hechos de los Apóstoles, ¿no?, cuando los apóstoles están reunidos en oración junto con la Santísima Virgen María y llega el Espíritu Santo, dice la palabra, ¿verdad?, que aquel lugar quedó lleno de su presencia y venían como lenguas de fuego que se posaban sobre cada uno de ellos y cada uno empezó a hablar en diferentes lenguas. Entonces, bueno, pues la misma palabra, pero no cabe duda que el Espíritu Santo en esa unidad, ¿no?, en ese seguimiento de nuestra iglesia, pues inspirado el Papa Juan XXIII, pues decía esta oración. Y fíjese también lo que decía el Papa Pablo VI. Él decía, ¿cómo no va a ser una oportunidad esta renovación del Espíritu para la iglesia y el mundo? Y cómo en este caso uno no debería de hacer todo lo posible por procurar permanecer así.
Fíjense, el Papa Pablo VI hablaba de esta renovación del espíritu para la iglesia. Tú eres iglesia, yo soy iglesia para ti y para mí y para el mundo. Para los que aún estén bautizados pero no se sienten parte o dentro de la iglesia. Así que qué bellas palabras el Papa Pablo VI decía. Fíjense también lo que decía nuestro querido Papa Juan Pablo II. Dice, yo estoy convencido de que este movimiento es un componente muy importante en la total renovación de la iglesia. Entonces, queridos hermanos, pues bueno, no le cambie, vamos a un corte y recuerda, es tiempo de evangelizar. Bueno, queridos hermanos, qué gozo, qué alegría que siga aquí en su programa, Tiempo de Evangelizar. Si usted apenas nos acaba de sintonizar, bueno, está en su programa Tiempo de Evangelizar, transmitido por esta bendita señal de María Visión. Bueno, el tema que estamos tocando lo hemos titulado La Renovación Carismática Católica. Y antes de ir al corte estábamos hablando ya lo que había dicho el Papa Juan XXIII, lo que había dicho el Papa Pablo VI, lo que había dicho el Papa Juan Pablo II, y lo repito una vez más, el Papa Juan Pablo II decía, yo estoy convencido de que este movimiento es un componente muy importante en la total renovación de la iglesia. No es que nosotros por el bautismo, el Espíritu Santo lo hemos recibido, pero necesitamos esa renovación, necesitamos despertar, avivar ese Espíritu Santo que muchas veces como iglesia lo tenemos dormido. Que muchas veces recibimos el bautismo, bueno, nos llevaron nuestros papás de pequeñitos, nuestros papás nos encargaron de darnos esa formación, ¿no? Hicimos la primera comunión y jamás nos volvimos a parar a la iglesia. Por eso el Papa habla estas palabras, que es muy importante, ¿no? Para que venga esa renovación total en nuestra iglesia. También el Papa Juan Pablo II decía esto, gracias al movimiento carismático, muchos cristianos, hombres, mujeres, jóvenes y adultos han redescubierto Pentecostés como realidad viva y presente en su existencia cotidiana. Entonces, queridos hermanos, pues de una forma u otra, qué hermosas palabras del Papa, ¿no? Y aquí lo que dice, por este movimiento hemos realmente descubierto ese Pentecostés, ¿no? Hoy en la actualidad, en tu vida cotidiana. Eso que relatamos, proclamamos en la palabra de Hechos de los Apóstoles, dice el Papa Juan Pablo II, que muchos hombres, mujeres, adultos han redescubierto, ¿no? Pentecostés en su realidad, el día de hoy. Que cuando tú leas Hechos de los Apóstoles, no digas, es cosa del pasado, pasó muchísimo tiempo atrás, pero ahorita ya no hay nada de eso, ¿no? Sino que realmente el Papa dice, ese Pentecostés, tú tienes que redescubrirlo hoy en tu realidad, en tu vida cotidiana, en tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, con tus vecinos, con tus amigos, en tu forma de divertirte y demás, que puedan ver algo diferente en tu vida. Por eso, querido hermano, cuando tú veas la renovación carismática católica, tienes que saber realmente qué es lo que este carisma, ¿no? Este movimiento, este apostolado, está aprobado por nuestra bendita Iglesia Católica. Y es un apostolado que está realmente, como decía el Papa Juan Pablo II, ¿no? Que cada hombre, mujer, jóvenes, incluso niños están redescubriendo ese Pentecostés. Por eso la palabra carismático significa gracia manifestada. Gracia manifestada. Gracia significa la presencia de Dios en el ser humano. Pero muchas veces somos católicos que realmente no manifestamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Decimos que Dios vive y somos católicos que vamos a misa. Entonces, por eso carismático significa la gracia manifestada. Yo recuerdo cuando mi primer encuentro fue en la renovación carismática. Y cuando yo llegaba a mi trabajo y me veían con una Biblia, me veían usando la palabra hermano, luego lo decían, este se hizo de otra religión, este ya no es católico. Y yo les decía, yo soy cristiano católico. Y dice, no, es que los católicos no traen una Biblia como tú la traes. Es que los católicos no hablan como tú de hermano, ¿no? Incluso de burla me decían el hermanito cuando yo llegaba. Pero, ¿por qué? Porque realmente es
esa gracia de Dios en ti manifestada hacia los demás, ¿no? También nuestro querido San Juan Pablo II decía estas palabras, fíjense, lo que él deseaba en su corazón. Dice, deseo que la espiritualidad de Pentecostés se difunda en la iglesia como un empuje renovado de oración, de santidad, de comunión y de anuncio. Entonces, el Papa, él deseaba en su corazón que esta espiritualidad de Pentecostés, de la renovación carismática católica, de un despertar en el Espíritu Santo, él quería que se difundiera por toda la iglesia y que fuera como un empuje renovado para que te enamores de la oración. ¿Ves la diferencia cuando un cristiano católico ha tenido un encuentro? Hay muchos ministerios, muchos carismas en nuestra iglesia, ¿no? Muchos apostolados muy hermosos, pero ahorita este tema es sobre la renovación carismática, que se ataca mucho y muchas veces mucha gente, aunque se llama católicos, pues dicen que son protestantes quienes tenemos un encuentro por medio de la renovación carismática. Entonces dice aquí, para que sea un empuje de oración. Cuando tú empiezas a orar, tú disfrutas, saboreas la oración porque es un diálogo de amor con el Señor. Hay un empuje de santidad. Somos pecadores, no somos perfectos, pero en tu corazón hay un deseo de vivir en santidad. Dice, hay un deseo de comunión, de recibirlo vivo en la Eucaristía. Un empuje de comunión con mis hermanos, de donde usted quiere sonreírle a medio mundo, saludarlo. Por eso en las asambleas de oración, cuando usted llega, dicen, hermano, bienvenido a la paz de Cristo, le abrazan, le saludan, lo llevan a su lugar. Si es un retiro igual, ¿no? Porque el Espíritu Santo viene a empujarnos en esta comunión. Y la última parte que decía el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Y de anuncio. Por eso nosotros vemos eventos grandes, congresos, retiros. ¿Por qué? Porque hay un deseo en el corazón de anunciar y de proclamar a Cristo. No cabe duda lo que decía el Papa San Juan Pablo II. Es necesario, es urgente que cada católico tenga un encuentro personal con Cristo, que cada católico no se avergüence del Evangelio. Y para ello necesitamos pues despertar ese Espíritu Santo que tenemos ahí dormido. Tenemos que avivar con su gracia y realmente empezar a enamorarnos de la palabra. Y así sucesivamente, así que usted no tenga desconfianza de este bendito apostolado de la renovación carismática. Fíjense que el Papa Benedicto, antes de ser Papa, cuando era cardenal, él también decía esto, reconociendo todo lo bueno que ha sucedido en la renovación. Que realmente el Papa, bueno, en aquel tiempo cardenal, él también reconocía todo lo bueno que estaba sucediendo dentro de la iglesia por medio de la renovación carismática. Entonces no cabe duda, usted esté con esa confianza de que la renovación carismática realmente los que pertenecemos, los que tuvimos nuestro primer encuentro en la renovación, somos cristianos católicos. Pero también tenemos que un poquito analizar también, ¿no? Que cuando realmente no conocemos a profundidad la doctrina de nuestra iglesia, es muy fácil quizás con este carisma de la renovación poderme confundir e irme a otra denominación. También algo que decía el Papa Benedicto XVI en aquel tiempo que era cardenal, tienen que ir las dos cosas unidas, ¿no? Tener ese encuentro personal con Cristo, pero a la vez esa comunión de la fe con nuestra iglesia. Él decía, una fe dogmática sin el respaldo de una experiencia personal se mantiene vacía. Así que una persona, por más estudios de teología que tenga, formación en esto, en lo otro y demás, gente muy preparada, sacerdotes, cardenales, religiosas, seminaristas, novicias, pero si no han tenido un encuentro personal con Cristo, decía el Papa en aquel tiempo cardenal, es una situación vacía, una fe vacía. Pero también dice el otro extremo, solo la experiencia personal, sin la relación con la fe de la iglesia, se mantiene ciega. Entonces, las dos cosas tienen que ir juntas. Porque muchas veces cuando uno tiene ese encuentro con Cristo dentro de la renovación carismática, usted le va a tener más amor a la Eucaristía.
Usted va a recurrir constantemente al sacramento de la confesión. Usted se va a enamorar cada día más de la bendita palabra. Usted quedará cuando se despierte en las madrugadas, en vez de poner música secular, los narcocorridos y demás, usted va a querer poner una alabanza. Usted se va a querer poner de rodillas y va a empezar a orar. Se va a enamorar de la oración. Se va a enamorar de sonreírles a los demás y de verlos como hermanos. Por eso, dentro de este apostolado, ministerio, ¿no? Pues nos llamamos hermanos, hermanos en Cristo. Entonces, queridos hermanos, de una forma u otra usted no critique este apostolado, este ministerio, este movimiento de la renovación carismática católica. Dice un sacerdote, es la iglesia en movimiento. Es la iglesia que está de una forma otra vez sacudiendo ese polvo de la apatía, de la pereza, de la flojera, de la religiosidad popular sin sentido, porque Jesucristo quiere una iglesia viva, una iglesia transformada, y para ello necesitamos un nuevo Pentecostés que realmente venga y sacuda tu vida, que realmente venga y ya no seas un católico pasguato, aguado y de miércoles de ceniza, sino que venga el poder del Señor, que venga, ¿verdad? Así como decía la palabra, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, que aquel lugar donde estaban los apóstoles y la Santísima Virgen María, llegó el Espíritu Santo, ¿verdad? Como un viento fuerte, ¿no? Y dice que todo aquel lugar quedó lleno de la presencia del Espíritu Santo, y aquellas lenguas de fuego se fueron tomando, ¿no? Control de cada uno de ellos, y cada uno empezó a hablar en diferentes lenguas. Pidamos que realmente el Espíritu Santo venga, ¿no? Y tome control de tu vida, queme esa vida católica árida, sin sentido, fría, que simplemente vas cada domingo a misa cuando vas y vas al final 15 minutos y ya te estás aburriendo. Necesitas realmente tener este encuentro personal con Cristo. Por eso también el Papa Francisco, ahorita le está diciendo algo muy interesante. Dice, cuando yo estaba en Argentina como cardenal, yo incluso veía a la renovación carismática, de una forma u otra como que yo los veía un poco distante, como que no era de mi agrado lo que ellos hacían. Pero él dice, pero yo viendo de una forma u otra su vida y demás, fui viendo ese Cristo vivo en ellos. Bueno, querido hermano, no le cambie. Vamos a un corte y recuerda, es tiempo de evangelizar. Bueno, queridos hermanos, qué gozo, qué alegría que siga aquí en su programa Tiempo de Evangelizar. Si usted nos acaba de sintonizar, bueno, pues estamos tocando el tema la renovación carismática católica. Fíjense, de una forma u otra ya les he dicho todo lo que los papas nos acaban de decir, para que usted vea y sienta esa confianza cuando le inviten a un retiro de la renovación, un congreso de renovación, a vivir el retiro, un querigma. Usted vaya con toda confianza, porque es un apostolado, un movimiento, ¿no? Aprobado por nuestra iglesia. Pero también tenemos de una forma u otra tener, no nomás, como decía el Papa Benedicto en aquel tiempo cardenal, no nomás la experiencia personal, sino también ver, irnos empapando más de los documentos de la iglesia, ir descubriendo más toda esta riqueza de la doctrina de nuestra iglesia católica. Yo recuerdo que en una ocasión, hablando con un hermano de otra denominación, yo llevaba mi Biblia, iba en el camión y él me dice a mí, dice, ¿tú eres cristiano, verdad? Le dije, sí, yo soy cristiano católico. A ver, ¿cómo está eso? Digo, sí, soy un cristiano católico. Dice, es que los católicos no hablan como tú. Es que los católicos no usan la palabra hermano. Es que los católicos no cargan una Biblia en el camión como lo estás haciendo tú. Yo le dije, lo que pasa, que la renovación carismática, lo que hemos visto aquí, lo que los papas han dicho en su tiempo, ¿no? Que de una forma u otra viene esta renovación a hacernos redescubrir esta misión y este gozo de entregarnos al Señor Jesús. Y él, cuando escuchó la palabra la renovación carismática, él dijo, ¿y esta es otra religión o qué? Le dije, no, este es un apostolado, un movimiento dentro de nuestra iglesia católica, donde miles y miles de cristianos católicos han tenido un encuentro personal con Cristo, ¿no? Ahorita, leyendo algo por ahí por el internet, está alrededor de más de 167 países. Entonces, fíjese lo que el Papa
Francisco, él dice, hablando de la renovación carismática, dice, es una corriente de gracia. Cuando de repente usted dice, ahí viene una corriente de agua, usted se moja. Cuando de repente dice, hay una corriente de electricidad, bueno, pues tristemente usted se puede ahí quemar y demás. Pero aquí es una corriente de gracia. Y ya hemos dicho, ¿no? Gracia significa la presencia de Dios en el ser humano. Así que es la gracia de Dios que corre, que quiere llegar a su vida, que quiere llegar a su corazón. Entonces, pero mire, para que mejor entienda y vea, porque por lo general cuando llevaba a algún amigo en Estados Unidos a un congreso de renovación, mira, yo le explicaba ciertas cosas. Pero quiero que sea la palabra de Dios la que nos ilumine. Busca ahí en su Biblia, 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 11, y dice así: la manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro el poder hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene de lo que viene del bueno o del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. Palabra de Dios. Queridos hermanos, cuando usted vaya a un congreso de renovación, yo cuando llevaba amigos, yo les decía, mira, si tú estás orando y de repente a un lado de ti alguien cae y tú de repente te asustas, no pasa nada. A eso se le llama descanso en el espíritu. Cuando alguien es sometido a una operación, ahí le ponen una anestesia para dormir a aquella persona y mientras trabajarle, ¿no?, en aquella operación. El descanso en el Espíritu Santo. En ese momento, aunque esta persona caiga y se pegue en una piedra en la cabeza, no pasa nada, ¿no? Los que han tenido esta experiencia es como caer en colchoncito, en una almohada. Y es el Señor que mientras en este descanso en el Espíritu, Él está trabajando su corazón, está sanando muchas heridas, está transformando su vida, haciendo esa operación interior. Yo les decía a mis amigos, cuando usted escuche al de al lado que no está hablando, orando en inglés, ni italiano, ni francés, está orando en lenguas. Y ya lo dice San Pablo, cuando usted y yo no sabemos pedir bien el Espíritu Santo, y dice que con gemidos inexplicables nos ayuda a pedirle a Papá Dios lo que estamos necesitando. Entonces el don de lenguas dice aquí, pero otros más tienen el don de interpretar, cuando de repente en una asamblea y el Señor quiere dar un mensaje, porque está el don de lenguas que es alabanza, que muchas veces quizás ni yo mismo sé lo que estoy diciendo, porque el Espíritu Santo viene con esos gemidos inexplicables y es lo que en esa oración del Espíritu le está pidiendo a Papá Dios por esa necesidad que yo siento. Pero cuando hay un silencio, el Señor quiere dar un mensaje, alguien puede orar en lenguas y alguien viene y da la interpretación, ¿no? Palabra de conocimiento. Todos los que supieron, yo el primer libro de Dios que leí, se lo recomiendo, el del padre Emiliano Tardí, Jesús está vivo, traducido a más de 65 idiomas. Lo leí, recuerdo que me enamoré tanto porque yo no estaba acostumbrado a leer Jesús está vivo del padre Emiliano Tardí. Salió su segundo libro, lo leí en 2 días. Salió su tercer libro, lo leí en 1 día. Y él, de una forma u otra, usted va a leer ahí su testimonio. Yo se lo recomiendo, cómprelo. Él tenía palabra de conocimiento. Si en ese momento, en un estadio donde había 20,000, 50,000 personas, ¿no?, llegaba esa palabra de conocimiento por el Espíritu Santo y le decía, en este momento hay 5 personas que el Señor le está sanando de un cáncer y usted siente un fuego muy caliente ahí donde tiene ese cáncer, eso es palabra de conocimiento. Y si dicen 5, son 5 los que están ahí, palabra de conocimiento. Palabra del don, el otro don de curación, es cuando de repente el Señor hace
algo en esa persona, pero viene a completar la curación por medio ya de un médico. Curación. El don de milagro, cuando el doctor le dijo, este chico, esta chica está desahuciada, ya no se puede hacer nada, entonces viene cuando alguien ora a un sacerdote y tiene el don de hacer milagros, pues esta persona sana, porque ya lo habían dado desahuciado. Así que de una forma u otra este apostolado, este movimiento de la renovación carismática, tiene que ver realmente en ese despertar en nuestro corazón, en esa vida nueva. Así que no le tenga miedo. Es ese mismo Espíritu Santo que quiere dar regalos a usted. Es ese mismo Espíritu Santo que quiere despertar esa vida de ser un católico quizás mediocre porque no conoce su fe. De ser un católico que le aburre las cosas de Dios. Deje que el Espíritu Santo venga, le llene, le sature, le transforme. Y usted cada día más ame el ejemplo de la Santísima Virgen María. Cada día ame más a Cristo en la Eucaristía. Cada día más ame la oración. Cada día más ame decirle a los demás que hay un Cristo vive, que hay un Cristo que vive, que hay un Cristo que puede, de una forma u otra, tiene la respuesta para llegar a estas personas. La renovación carismática es un don, decía nuestro Papa San Juan Pablo II, es la nueva primavera, es el despertar de los católicos. Así que, queridos hermanos, si tú que me estás viendo en estos momentos, tú nunca has tenido un encuentro con Cristo, yo te invito. El mismo Papa Francisco dice, no, está invitando a los sacerdotes, a los predicadores, ¿para qué? Para que vengan y se proclame el querigma aún desde las homilías. El querigma es el primer anuncio. Alguien que está alejado por años de las cosas de Dios, él puede ir a un querigma y puede entender todo. Si tú no has tenido esa experiencia con un Cristo vivo, tú vive un encuentro en la renovación carismática. Mira lo que el Papa Francisco también, él decía, dice, espero de vosotros que compartáis con todos en la iglesia la gracia del bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando realmente viene ese despertar en el bautismo, en el Espíritu Santo, entonces se van suscitando ministerios de evangelización, se van suscitando tantos católicos, tantos cantantes católicos, tantos sacerdotes que de una forma u otra, lo que decía el Papa Benedicto XVI, en aquel tiempo cardenal, ¿no? Una fe dogmática, sin el respaldo de una experiencia personal, se mantiene vacía. Y tristemente el Papa acaba de decir, dice, sacerdotes, no me duerman a la gente con sus homilías. ¿Por qué? Porque realmente quizás hay mucho conocimiento en su mente, mucha sabiduría, que claro que sirve, claro que vale, pero si esa sabiduría, ese conocimiento de nuestros sacerdotes, de nuestras religiosas, si realmente estuviera unido a ese encuentro personal, si estuviera realmente unido, ¿no?, a esa experiencia, ese bautismo en el Espíritu Santo, Dios mío, estos sacerdotes fueron unos sacerdotes llenos de bendición. Por eso también hay retiros de la renovación carismática para sacerdotes, ¿no? Por eso, usted ahí en su comunidad busque, hay un grupo de oración. Por lo general, casi en todas partes está un congreso anual de la renovación carismática. Están suscitando, vuelvo a repetir, cada día más. Dentro de la renovación carismática, muchos chicos y chicas han descubierto ese deseo, esa vocación de decir, quiero ser un sacerdote, quiero ser una religiosa. Y fue por medio de este bendito movimiento de la renovación carismática. La renovación carismática quiere venir a renovar, a transformar, ¿no?, todo eso que ya está apagado en tu vida. ¿Cuántas personas he conocido que a sus 50, 60 años han vivido un encuentro y toda su vida eran católicos, pero realmente nunca se dieron la oportunidad de conocer a ese Cristo vivo? Y hasta sus 60 años tuvieron un encuentro con un Cristo vivo, con un Cristo real, por medio de este bendito movimiento de la renovación carismática. Y ellos dicen, hoy a mis 60 años me siento como un bebé en la vida espiritual. Hoy a mis 60 años disfruto con alegría y decir soy un cristiano católico. Hoy a mis 60 años disfruto meditar la palabra. Hoy a mis 60 años disfruto orar. Hoy a mis 60 años disfruto
meditar el ejemplo de la Santísima Virgen María. Hoy a mis 60 años disfruto ir a visitar a Jesucristo. Vivo en la Eucaristía, cuando mis 59 años, 15 minutos la misa y me aburría. Y eso que iba cada 2, 3 meses o cuando había alguna fiesta. Entonces, por eso, queridos hermanos, no critiquemos, ¿no? Yo, por lo general, cuando oro, pues puedo levantar las manos, ¿no? Así como un niño cuando levanta sus manos porque quiere que papá le dé algo, ¿no? Por lo general, en la renovación carismática, cuando levantamos las manos nos sentimos niños espirituales. ¿Para qué? Para que ese papá Dios nos llene por medio de su Espíritu Santo de regalos, de carismas, de dones. Pero como decía también aquí el Papa, estos dones es para el bien de la comunidad. Si el Señor te ha quitado ese miedo y ahora tú tienes ese don de la sabiduría, de la palabra, como decía también la palabra que proclamamos, bueno, entonces tú puedes llegar a ser un gran predicador. ¿Es para qué? Para el servicio común hacia mis hermanos. Si el Señor te regala en ese descanso del Espíritu Santo ese don del canto, pues de una forma u otra el Señor te está llamando para que formes un ministerio en la alabanza. Si tú de repente sientes cuando vives tu encuentro que sientes que las 24 horas estás pidiendo por medio mundo, el Señor te está regalando el don de la intercesión. Cuando de repente, por eso digo, lean el libro del Padre Emiliano Tardí, les va a encantar, especialmente a ti que estás peleado con la renovación carismática. Vuelvo a repetir, nuestra iglesia, que es el cuerpo místico, tiene, así como de repente está la mano, está el pie, está mi oído, mi boca, mi nariz, mis ojos, ¿no? Pero todo forma este cuerpo. Pues igual, ¿no? En nuestra iglesia católica, el cuerpo místico de Jesucristo, a muchos apostolados, muchos ministerios, pero ahorita me estoy enfatizando en este apostolado que es de la renovación carismática. Así que date la oportunidad de tener ese encuentro con el Señor, de vivir ese querigma que realmente, como dice el Papa Francisco, esta es una corriente de gracia. Y dile al Señor: yo quiero, Señor, que tu gracia me llegue así como una corriente, arrase con mi vida de pecado, arrase con mi vida de esclavitud. A muchos hermanos que me dicen: yo me salí de la iglesia católica y me fui a otra denominación porque allá hay testimonios de poder. Y yo les digo: ¿sabe qué, hermana? Usted nunca conoció la riqueza de su iglesia, porque aquí en la iglesia católica hay testimonios de poder. Muchos me dicen: es que yo me fui allá porque allá hay predicadores llenos del poder de Dios. Le dije: lo que pasa es que usted se llamaba católica, pero usted nunca vino a una asamblea, nunca vino a un congreso, nunca escuchó a sacerdotes, a predicadores, a religiosas llenos del poder de Dios, con ese don de palabra, don de sabiduría. Alguien decía: cuando yo volví una vez invitado a una asamblea católica, a un grupo de oración, él decía: para mí era diferente a lo que yo viví cuando yo era católico. Pero tristemente, vuelvo a repetir, no conocemos la riqueza de nuestra iglesia. Pensamos que ser católico es simplemente santiguarte, ir cada año a misa y ahí. Entonces, eso es algo un poquito superficial. Así como esta corriente, cuando de repente tú agarras una electricidad y una descarga, una corriente, te simbra, te sacude, ¿no? Por eso el Papa Francisco dice: es una corriente de gracia que viene y te libera, te transforma, te cambia. Y si tú no has tenido ese encuentro personal con Cristo, yo te invito, yo te reto. Y como dice el salmista, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Entonces, queridos hermanos, yo sé que de repente hay dudas, inquietudes, pero tú puedes escribirme a mi correo, ¿no? Es tiempodeevangelizar@mariavision.com. Escríbeme, tienes alguna duda, alguna inquietud, pues yo con gusto, ¿no? Yo te contesto. Pero date la oportunidad. Si tú ya estás en cualquier otro apostolado, bendito Dios, mientras hagas tener un encuentro con Cristo, sea movimiento familiar cristiano, sea pastoral juvenil, pastoral familiar, cursillistas, donde el Señor te haga llamado, ¿no? Tú sigue ahí fiel a Cristo. Pero si tú que me estás viendo en estos momentos criticas a la renovación carismática, o simplemente pues eres un católico apático, yo te invito, yo te reto para que vivas un retiro de la renovación y realmente sepas, para que digas: ¿qué onda con esos locos? ¿Por qué bailan? ¿Por qué cantan?
porque realmente es la alegría del Señor. Yo te pregunto a ti, cuando vas a una fiesta, te la pasas ahí, ¿verdad? Emborrachándote, bailas arriba de las mesas, pierdes la vergüenza y demás. Pues es lo mismo, mi hermano. Cuando tú vienes a Cristo, pierdes la vergüenza y te llenas, te enamoras tanto del Señor que si antes le bailabas para el mundo, hoy le bailas al Señor. Si antes de repente tú levantabas tus manos para maldecir, hoy levantas tu mano para alabar, para bendecir al Santo de los Santos, que es Cristo. Por eso hay esa alegría, hay ese gozo en la alabanza, por eso se aplaude. ¿Cuántas veces vas a ver a un artista y estás ahí aplaudiendo por horas y de repente ves a unos chicos, a unas chicas, a un grupo juvenil, a un congreso, tú los ves que están aplaudiendo, bailando, y esos locos fanáticos? Pero realmente, mi hermano, usted cuando va allá a ver a esos artistas de segunda, ¿no? Usted también aplaude, baila y de pilón va y paga dinero. Entonces, realmente, pues, este gozo que Cristo da no se compara con lo que un artista de segunda te puede dar. Porque en estos eventos, el principal artista es Jesucristo. Y Él se hace presente y le empieza a tocar los corazones y le empieza a romper las cadenas y Él empieza, por medio de su presencia eucarística, a sanar a los enfermos. El padre Marcelo Rossi, él hizo un evento para 120,000 personas en el Estadio Maracaná en Brasil. Mucha gente quedó fuera y pusieron pantallas y gente quedó afuera de aquel estadio. Cuando el padre Marcelo Rossi pasó con Jesucristo, Eucaristía, aún muchos de los que estaban fuera empezaron a sanar. Usted puede escuchar el testimonio de decir que en el 99.9 hay un grupo de oración en su parroquia, congresos. De repente el Señor está levantando predicadores, cantantes, así que usted sea parte de este ministerio, de esta nueva corriente, esta nueva generación, y hagamos lío, como dice el Papa Francisco. Bueno, queridos hermanos, el tiempo en televisión se pasa muy rápido. Doy gracias al Señor por su vida y dése la oportunidad de vivir un encuentro. Y tiene alguna duda, inquietud, pues escríbame a mi correo tiempodevangelizar@mariavision.com. Y bueno, pues nos vemos aquí, el Señor le bendiga, pero recuerde, es tiempo de evangelizar. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.